Bienvenidos a esta última sesión del cuarto módulo enfocado en habilidades parentales. Hemos hecho todo un caminar donde partimos por conceptos básicos en el trabajo con niñas y familias respecto a vulneraciones de derechos, revisando así derechos del niño, temáticas relativas a medidas de protección y cuidado personal y finalmente habilidades parentales. En esta sesión queremos introducir a grandes rasgos algunos instrumentos de evaluación que son indicadores para nuestro trabajo, nuestra intervención. El objetivo específico de esta sesión sería especificar elementos esenciales que son concernientes a habilidades parentales y con ello ir comprendiendo distintos instrumentos de evaluación en cuidados personales y medidas de protección. Uno de los mayores desafíos continúa siendo ir generando sistemas confiables, válidos y multidimensionales que nos permitan reflejar la complejidad de los fenómenos sociales que estamos interviniendo. Por ejemplo, integrando diversas fuentes de información. Tenemos un contexto determinado para la intervención con niños, niñas y adolescentes, donde debemos siempre caminar en la línea de la prevención y la protección. Y en ese contexto nos encontramos con maltrato infantil, negligencia parental, y con ello con familias multiproblemáticas. ¿Ya? Tenemos esta primera escala de evaluación, denominada escala de evaluación familiar de Carolina del Norte. Esta es una escala de evaluación integral que surgió a mediados de los 90, a la luz de lo que es el sistema de bienestar infantil de Carolina del Norte. Existen programas de preservación familiar, como en la índole de la prevención secundaria del maltrato, la negligencia y otros factores de riesgo que puedan poner a un niño en una situación de grave vulneración. Encuentra sus bases en la teoría ecológica, Bronfenbrenner 86-87, y la finalidad de evaluar el constructo familiar con indicadores de relevancia empírica. Las dimensiones se homologan a niveles micro, meso y del exosistema relativos al modelo ecológico. Son utilizados en visitas domiciliarias, en la prevención temprana de maltrato infantil y factores de riesgo de rehospitalización psiquiátrica, con ello intervención judicial en violencia doméstica, entre otros. Existe una escala perfeccionada que está compuesta por 36 ítems, 5 ítems grupales y 31 ítems específicos. Existen distintas dimensiones con las que nos vamos a acercar a medios de verificación empírica respecto a ellos, a través de esta escala. La primera es el entorno, donde se refiere a todo el contexto en el que se desarrolla el niño, y ahí se ponderan condiciones de salubridad, seguridad y estabilidad familiar cotidiana. En segunda instancia tenemos competencias parentales, y esto se refiere a conocimientos, conducta y características de los padres, madres o cuidadores, ¿ya? Con el fin de ir creando adecuadamente. En tercer lugar, las interacciones familiares, que evalúa la relación entre los distintos miembros de la familia, ¿ya? Seguridad familiar, que identifica situaciones que amenazan la integridad física y emocional de sus miembros, como maltrato o violencia de pareja. Bienestar del niño, que permite ponderar el desempeño actual del niño y niña adolescente en los diversos ámbitos de su vida, como la escuela, la relación con los padres y la salud mental. Aquí podemos ver cada uno de estos niveles, el total de ítems que se compone cada uno, la ponderación y a qué se refieren específicamente los ítems específicos. Esta escala de evaluación familiar la podemos visualizar en 6 puntos, donde vamos a identificar la línea base como adecuado con 0, luego un problema leve -1, problema moderado -2, problema serio -3, leve fortaleza +1, clara fortaleza +2. Y este instrumento se aplica al inicio y al final de la intervención, con el fin de tener un cuadro comparativo de las habilidades parentales que pudo generar la intervención. Existen múltiples investigaciones con respecto a las consistencias internas de este instrumento, ya donde se
se puede observar que hay un abordaje integral de dominio, que son relativos a la evaluación familiar. Tiene validez y confiabilidad en las distintas etapas del caso, y la unidad práctica en el sistema público de bienestar y protección infantil. Ahí vemos, por ejemplo, el apartado B de competencias parentales, la escala relativa, el ingreso y el cierre. Y acá tenemos el instrumento a nivel general, que lo pueden revisar. Como pueden darse cuenta, está en relación a los distintos sistemas del modelo ecológico. En segundo lugar, tenemos el cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores, que tiene su origen en aquellos que buscaban adoptar, y posteriormente se extendió a lo jurídico y a lo social. ¿Ya? Se necesitaba un instrumento que objetivara y midiera, y la cultura de adopción se hizo ya transversal como medio de construcción familiar. Y en el fondo se empezó a trabajar más en ello, pudiendo dar cuidadores con mayores habilidades parentales. La protección de niños, niñas y adolescentes ha ido aumentando en esta idoneidad, y con ello en pruebas psicológicas y sociológicas, con la finalidad de integrarlo en el círculo familiar y social, además de pruebas de valoración de adoptantes y de variables afectivas y cognitivas. Se usa para definir cuidado personal, para los educadores de centros de acogida, para la selección de personal de salud y cuidadores de personas que son dependientes. Va a obtener un perfil de personalidad no patológica, va a evaluar padres que tienen disfuncionalidad en su parentalidad, y con ello también se acerca a las deficiencias que tiene y busca fortalecerlas. Por lo tanto, actúa como mecanismo preventivo y va a incorporar elementos que no habían aparecido antes, como son la capacidad de establecer vínculos afectivos de apego, la capacidad de resolver duelos, aporta en lo que es el cuidado responsable, el cuidado afectivo, en la sensibilidad hacia los demás, ya sea por un lado la agresividad, el manejo de ira y lo que es la relación con los otros, y la asertividad, el control de impulsos y tolerancia a la frustración. Cuida nos ofrece un perfil, en primera instancia, del altruismo, y con ello nos acercamos a personas que actúan en favor de otros, de manera desinteresada, desde la gratitud, desde la gratuidad. La apertura, ese interés por el mundo tanto exterior como interior, y formas de tolerar modos y estilos de vida diversos y de culturas distintas. La asertividad, es decir, la expresión adecuada de emociones, lo que es capacidad crítica, en el hacer y el tolerar, y la autoestima, sentimientos hacia sí mismo, y en la línea de la valoración del autoconcepto. Por otro lado, la capacidad de resolver problemas y ir identificándolos de acuerdo a un plan, de manera flexible y buscando soluciones eficaces. La empatía, comprendiendo y reconociendo los sentimientos y actitudes de otros sin juicios de valor. El equilibrio emocional, es decir, mantener estados de tensión y comportamientos propios, incluso cuando hay conflicto, entonces mantener dicho equilibrio. La independencia, es decir, la capacidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades, la flexibilidad, que es la capacidad de adaptarse a los cambios, y rectificar puntos de vista. La reflexividad, es decir, hablar y actuar de forma inmediata, y la sociabilidad, que tanto están orientadas a los vínculos, a las personas, y el gusto que tienen por las actividades sociales. Por otro lado, la tolerancia a la frustración, y el cómo aceptan el que no se cumplan expectativas determinadas. La capacidad de establecer vínculos afectivos de apego, y con ello formar vínculos, la adaptación, y como requisito del desarrollo evolutivo también. Y como seres sociales nos relacionamos y nos desarrollamos en vinculación con otros. Y la capacidad de resolución del duelo, que es el proceso natural
ante una pérdida, ¿ya? Cómo se va elaborando ese duelo y cómo se resuelve. Aquí tenemos todas estas dimensiones que se incluyen en el cuidado y como vemos son de gran relevancia al momento de hacer intervención social con familia. Y finalmente tenemos el test autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil, que es una prueba autoevaluativa, tiene 175 proposiciones y se responde de manera afirmativa o negativa, ¿ya? La aplicación puede ser a nivel individual o colectivo y va desde los 8 a los 18 años. Puede durar 30 a 40 minutos y aquí podemos observar sus autores. Existen niveles de acuerdo a la edad. Ya hay un primer nivel que abarca niños de 8 años a 11 años, 5 meses. Un segundo nivel que son niños de 11 años, 6 meses a 14 años, 5 meses. Y finalmente un nivel 3 que podríamos denominar los adolescentes, 14 años, 6 meses hasta los 18, iniciando ahí su etapa de estudiante. La información que entrega es sobre la inadaptación a nivel personal, escolar, social, familiar, y la insatisfacción existente con este ambiente familiar. Las actitudes de educadoras de los padres y la discrepancia educativa, la proimagen y las contradicciones. Existen dos modalidades en este instrumento, una simple y una compleja, y para la aplicación es un cuestionario de preguntas con alternativas sí o no, y comprenderlo ayuda también en el trabajo de intervención, como decía, con antelación. Se apela a la sinceridad y lo que se tiene que hacer es marcar en un círculo sí o no. Y se contestan todas las preguntas, ya no hay que dejar en blanco. Y respecto a aquellas que pueden contestarse con un sí y a la vez con un no, se pide que aquellos que responden el cuestionario puedan decidir aquello que es más frecuente. Nunca se pueden contestar ambos. Para calificar se usa la plantilla del nivel correspondiente y se pueden registrar puntajes sí y al no según corresponde. ¿Ya? La corrección es sencilla, invita a sumar la respuesta y existen excepciones. En el nivel 1 se desconsidera el elemento 67, en el nivel 2 se prescinde de los elementos 17, 18, 21, 61, 63, 67, y el nivel 3 no se cuentan estos elementos que podemos observar. Para factores específicos, y estos ya entrando más en el detalle, es difícil que podamos comprender a cabalidad en una sesión tan reducida cada uno de los instrumentos, por lo cual los invito también a leer la lectura complementaria, donde hay casos más bien prácticos y cómo han sido usados estos instrumentos para la intervención con familia y con niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Y eso. Gracias por su participación, por sus reflexiones, por su rol profesional en la transformación de familias y en la intervención constante que realizan con niños, niñas y adolescentes. Seguimos trabajando desde un enfoque de derecho y cada una de las herramientas que hemos visto en este curso propician que nuestras intervenciones multidisciplinarias sean mucho mejores. Muchas gracias y no olviden participar de este último foro.